La señora Gloria Lainez es la defensora de la mujer indígena y durante mi entrevista con ella en Diálogos habló sobre su compromiso al frente de esta institución y de allí salió la cita de la semana. Yo soy una mujer sobreviviente de violencia intrafamiliar. Tengo ya 10 años de sobrevivir con mis hijos, que también son sobrevivientes. Y ha sido una bendición que el creador y formador, al igual que las hermanas, me han dado para poderlas representar. Mi compromiso entonces es triple, por ser mujer indígena, por ser sobreviviente de violencia y porque también soy mujer guatemalteca. Me ha dado esta oportunidad el creador y formador para poder también decirle a las hermanas que nosotros podemos, que nosotras como mujeres indígenas tenemos capacidad para poder llevar una institución. Los migrantes en Estados Unidos no pueden ser solo números, porque atrás de ellos están los seres humanos. A continuación, datos y cifras para aprender más sobre ellos. Así son los migrantes en Estados Unidos. Al menos 1.2 millones de guatemaltecos residen en Estados Unidos, lo que nos convierte en el sexto país latinoamericano con mayor presencia en ese país. ¿Cuándo llegaron los guatemaltecos a Estados Unidos? El 25% de los inmigrantes ingresó a Estados Unidos antes de 1990. Otro 25% lo hizo entre 1990 y 1999. Del 2000 al 2005 se produjo la mayor cantidad de migración, pues en 5 años llegó a Estados Unidos el 29% del total de guatemaltecos en aquel país. Del 2006 en adelante se registra el 21%. ¿A dónde llegan los migrantes? El 38.4% de los guatemaltecos llega a los estados del este de Estados Unidos. El 33.6% se queda en los estados del sur. Otro 18.2% va a los estados del norte y solo un 9.8% llega a los estados del oeste. California es el estado al que más guatemaltecos llegan. El 32% de ellos se encuentran concentrados ahí. ¿Quiénes son los migrantes guatemaltecos? La edad promedio es de 27 años y el 40% de ellos está casado. De las personas mayores de 25 años que han emigrado, 7.5% obtuvo un grado universitario, 16% realizó algún estudio en la universidad, 21.5% concluyó los estudios de diversificado y el 55% tiene un grado de escolaridad inferior a básicos. ¿Cómo viven los guatemaltecos en Estados Unidos? Anualmente un guatemalteco gana en promedio $24,000, un monto bajo si se compara con lo que ganan los estadounidenses, $40,000 anuales. El 29% de los guatemaltecos en Estados Unidos vive en estado de pobreza. Además, se estima que solo 3 de cada 10 posee casa propia y 6 de cada 10 guatemaltecos no dominan el inglés. El pasado mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concretó medidas migratorias con las que algunos inmigrantes podrán aplicar a un permiso temporal. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que aproximadamente el 37% de inmigrantes podrá obtener el permiso. Además, han anunciado que la medida ejecutiva aún no comienza a hacerse efectiva, por lo que alertan de cualquier intento por vender asesorías o permisos ficticios. La aprobación del presupuesto 2015 en el Congreso generó diversas reacciones. Esto y más lo veremos en las 5 importantes de la semana. Un agente de la policía y su esposa decidieron quitarse la vida en la aldea Las Tunas, Jutiapa. En el espejo del ropero dejaron un rótulo en donde decía que la decisión la tomaron por la pobreza y los problemas que tenían. Ellos dejaron en la orfandad a 3 niños y su acción causó asombro entre sus familiares, que no podían dar crédito a la fatal decisión que tomaron. La cúpula empresarial rechazó la forma en que fue aprobado el presupuesto del Estado para el 2015, principalmente por la falta de transparencia. La rapidez con que fue aprobado generó rechazo en el sector empresarial, principalmente porque consideran que no se dialogó ni se analizó detenidamente. A criterio del presidente del CACIF, los diputados no respetaron las normas presupuestarias y no hay claridad hacia dónde van dirigidos los recursos.
La migración ha generado otra forma de estafa. Ahora hay cobros de hasta $10,000 para ofrecer que la estadía en Estados Unidos será de forma legal, a raíz de la reforma migratoria ofrecida hace 2 semanas por el presidente de Estados Unidos. El diputado Jean-Paul Brière, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, dijo que el flujo migratorio no ha cambiado. Los guatemaltecos registrados en Estados Unidos son más de 1,5 millones. El jueves se entregaron los cuerpos de los niños que fallecieron por intoxicación. Vecinos de las familias aseguraron que vivían en condición de pobreza y que muchas veces se alimentaban de lo que encontraban en el basurero. Otra vecina cree que la muerte de los niños se dio por negligencia por parte de la clínica periférica en la zona 7, porque no les quisieron brindar atención médica y fueron trasladados al Hospital General donde fallecieron. Los policías encargados de la protección de los mercados realizaron una huelga, tomando las instalaciones del mercado de Jocotales en la zona 6, denunciando al director Vladimir Shade. Los policías, por temor a represalias, no quisieron denunciar frente a cámara. Sin embargo, fuera de ella, comentaron que los envían a realizar compras al mercado y tienen jornadas de hasta 14 horas. Estos señalamientos fueron negados por el director adjunto de la policía, Jorge Aldana. El número de deportados de Estados Unidos a Guatemala podría superar el del año pasado, según los informes de la Dirección General de Migración de nuestro país. Más de 48,000 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos desde enero a la fecha, informó la Dirección General de Migración, aunque organizaciones que trabajan con los migrantes señalan que antes que finalice el año las cifras podrían superar los 50,000 enviados de regreso al país, entre hombres, mujeres y menores de edad. Guatemala recibe 8 vuelos a la semana con personas capturadas por las autoridades de migración de Estados Unidos y solo en diciembre las autoridades guatemaltecas prevén que aumente el número de vuelos entre 9 y 10 a la semana. Las perspectivas entonces son que al finalizar el 2014 la cifra llegue a los 52,000 deportados. De acuerdo a las estadísticas oficiales de enero a noviembre se han producido 418 vuelos de Estados Unidos a Guatemala, total de regresados 48,030. Han venido 5,937 mujeres y 182 menores de edad, 41,911 hombres. A esto se suman los deportados desde suelo mexicano cuando intentaban llegar a Estados Unidos. De enero a noviembre, el número de regresados de suelo mexicano suman 37,007. Lo que al comparar con el 2013 se descubre que aumentó el número, ya que el año pasado los deportados de México fueron 27,553. Estas cifras solo demuestran que las autoridades de Estados Unidos y México han reforzado sus fronteras para evitar que continúe el flujo de migrantes hacia esos países. El Papa Francisco pide solidaridad y acciones concretas para mejorar la nutrición mundial. El pontífice se dirige a los líderes políticos en la segunda conferencia internacional sobre nutrición. El Papa Francisco instó a los líderes políticos de todo el mundo a considerar la alimentación, la nutrición y el medio ambiente como asuntos públicos globales, en un momento en que las naciones están más estrechamente vinculadas entre sí que nunca. Cuando falta la solidaridad en un país, se resiente todo el mundo, advirtió el pontífice en su intervención ante los delegados de 172 países presentes en la segunda conferencia internacional sobre nutrición. Les pidió llevar a la práctica de forma concreta sus nobles promesas para garantizar la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, subrayando que el derecho a una alimentación saludable es una cuestión de dignidad, no de limosna. A pesar de que hay alimentos suficientes para todos, las cuestiones alimentarias son objeto de información manipulada, corrupción, de que se esgriman argumentos de seguridad nacional o el reclamo lastimero a la crisis económica, dijo el Santo Padre. Ese es el primer reto que tenemos que superar, señaló, instando a que los derechos de la persona humana se incluyan en todos los programas de ayuda y desarrollo. La lucha contra el hambre y la desnutrición está siendo obstaculizada por la prioridad del mercado y la preeminencia de ganancia, que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a la especulación, incluso financiera,
añadió el obispo de Roma. También destacó la necesidad de cuidar el medio ambiente y proteger el planeta. Los seres humanos pueden perdonar, pero la naturaleza no, dijo, y añadió, tenemos que cuidar a la madre naturaleza, de modo que ella no responda con la destrucción, recordando en este sentido las próximas conferencias sobre el clima de la ONU en Perú y Francia como oportunidades para defender la naturaleza. El Papa se dirigió en persona a los delegados de todo el mundo en la sede de la FAO en Roma. Los líderes mundiales aprobaron la Declaración de Roma sobre la nutrición y el marco de acción que abarcan principios voluntarios encaminados a abordar los principales retos de la nutrición de hoy en día e identifican las prioridades para una mayor cooperación internacional en materia de nutrición. Un tifón en Filipinas causó estragos y obligó a la evacuación de casi 1 millón de personas. Al menos 3 personas murieron y más de 890,000 fueron evacuadas por el tifón Ruby en Filipinas. Con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y ráfagas de 170, causó extensas inundaciones, así como cuantiosos daños. Aunque la fuerza de los vientos que acompañan a la tormenta han disminuido de 185 a 140 kilómetros por hora desde que tocó tierra. Según previsiones de la ONU, más de 10 millones de filipinos sufrirán los fuertes vientos, lluvias, inundaciones o aumentos del nivel del mar causados por el tifón. En Yemen, 2 extranjeros fueron asesinados luego de un fallido rescate. Un fotoreportero estadounidense y un cooperante sudafricano retenidos por milicianos de Al-Qaeda en Yemen murieron en un intento fallido de rescate. Por orden del presidente de Estados Unidos, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses realizaron una misión en Yemen para rescatar al ciudadano estadounidense y al sudafricano. La noticia del rescate fallido se produjo después de que 9 supuestos miembros del grupo islamista murieran en un aparente ataque de un avión estadounidense no tripulado. El INASIF confirmó que de las 4 muertes que reporta la cárcel de máxima seguridad en Fraijanes, la causa de los 4 privados de libertad fue por asfixia. Entre julio y octubre se reportan 4 muertes, una por mes en el Centro de Privación de Máxima Seguridad Fraijanes 1. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló que 3 fueron asesinados, ya que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Las víctimas, Delfino Barrios Reyes, detenido por secuestro; Augusto Chavarría Guerra, sindicado en la masacre en Salcajá, Quetzaltenango; y Javier Alexander González, alias El Nica, condenado por ser el jefe de una organización de violadores. El otro privado de libertad, Luis Amílcar Pérez, acusado por secuestro, se reportó que murió por asfixia por suspensión, por lo que el Ministerio Público debe determinar si se ahorcó o lo ahorcaron. Trascendió que 3 de los privados eran del mismo módulo, en el que se encuentran perfiles de alta peligrosidad. Hasta el momento, la pregunta del por qué fueron asesinados y quiénes son los responsables de esos hechos criminales continúa sin tener una respuesta. Pausa, pero volveremos con un caso más que se encuentra en el libro de los sueños y que pide nuestra ayuda y apoyo.